solamente se concentra en la parte de inferencia estadística, y con inferencia estadística pues es quizá incluso, buenos días Cristalín, es incluso más amplia que la parte de estadística 1, que solamente abarca la estadística descriptiva. Entonces, con esta parte, ahora entramos a la parte de estimación, en la cual pues nos vamos a interesar en lo que hemos visto en clase, pues cómo determinar el tamaño de muestra, cómo sacar una estimación puntual por intervalo, el cálculo del error, saber aplicar las tablas para el nivel de confianza, el nivel de significancia, etcétera. Sin embargo, dado de que esta parte ya van siendo un poquito más profundas en la materia, cabe mencionar de que hagamos un repaso sobre algunos conceptos, algunas definiciones que debemos manejar bastante bien, porque incluso esto les va a ayudar para que en su trabajo grupal no vayan a tener algún inconveniente o vayan a calcular algo de una manera equivocada. En ese sentido, recordar pues en el caso de la estimación, que es la que nos permite a través de datos muestrales obtener un valor para un posible valor para un parámetro de la población. Como lo hemos visto, si podemos calcular en una estimación puntual, por ejemplo, a través de una muestra calculamos X barra y esa la podemos inferir y asumir de que esa podría ser nuestra media poblacional. Claro, detrás de todo esto está lo primero que vimos al inicio del curso, que es las técnicas de muestreo, los tipos de muestreo, en los cuales pues media vez nosotros hayamos hecho una buena aplicación del muestreo, vamos a poder obtener un valor de la media muestral que sea representativa y permita hacer la mejor estimación posible, porque al final de cuentas, como bien lo dice, pues la estimación no va a ser pueda que no sea el valor exacto, pero lo que nos va a interesar es que obtengamos un valor lo más cercano posible a ello. Y esto lo podemos ver ya en nuestras áreas de trabajo, o si nos dedicamos a la investigación, o sea, no va a ser nada verídica una investigación que la estimación no tenga nada que ver con el valor real. Entonces, es bastante interesante, pero a la vez importante, poder aprender a desarrollar unos buenos métodos o unas buenas técnicas para el muestreo y para tener buenos resultados en la estimación. Dentro de la estimación, como lo hemos visto en clase, tenemos la estimación puntual y la estimación por intervalo. En cuanto a la estimación puntual, nos permite encontrar un valor único para un parámetro de la población. Nos permite cabal, es la más sencilla y por ser la más sencilla es la menos recomendable que utilicemos. ¿Alguien me podría decir tal vez alguna pequeña idea del por qué creen que esta de acá no se debería utilizar, no es recomendable utilizarla? ¿Alguien me podría decir por qué no? Tal vez lo que se les ocurra. Vamos a ver. ¿Por qué creen que, o mejor dicho, por qué creen que es más recomendable utilizar una estimación por intervalo y no una estimación puntual? Porque al final esas preguntas les pueden venir en el parcial. Vamos a ver alguna idea del por qué es más recomendable utilizar una estimación por intervalo que una estimación puntual. ¿Alguien? Lo que se les ocurra. Porque no dar información necesaria sobre el muestreo que se ha hecho. Gracias, Vanessa. Muy buena participación. Nos dice Ernesto que porque los datos puedan que no sean iguales. Sí, pero aún con una estimación por intervalo, el estimador pueda que no sea el mismo que el parámetro y ahí entra el tema del error. Pero son participaciones bastante buenas. ¿Alguno más? Bueno, el detalle está
en que una estimación puntual solamente nos va a revelar un dato, un número. Y eso pues se traduce en que vas a realizar una estimación insuficiente. ¿Y por qué? Porque en ese sentido no hay un margen de probabilidad, que es el concepto que vamos a estudiar a continuación, que es el nivel de confianza. No tenemos ese porcentaje formal de probabilidad de que el parámetro se pueda encontrar entre, o sea, no existe ni tan siquiera otra posibilidad más que el mismo estimador puntual. Entonces, en ese sentido, estamos pecando de confianza de que nos va a dar una estimación exacta, una estimación muy cercana al parámetro. Entonces, asumir eso nos puede generar una mala estimación. Por tanto, lo más recomendable es que utilicemos una estimación por intervalo. ¿Por qué? Porque para la estimación por intervalo, nosotros al parámetro, al estimador puntual, que es teta, la letra griega, con el circunflejo, con la cosita, le sumamos el error. ¿Y qué pasa cuando le sumamos el error? Nosotros ya le estamos dando un mayor ancho de pronóstico o de poder encontrar que dentro de esa estimación que yo realice haya más seguridad de que sí esté el parámetro. Entonces, a fin de cuentas, la estimación por intervalo es la que nos permite poder o la que nos ayuda a encontrar con una mayor certeza el valor posible del parámetro de la población. Y esto se va a auxiliar, claro, como el error que lo tenemos, la fórmula del error, un dato que necesitamos para encontrar el número de Z es el nivel de confianza. Y claro, con el nivel de confianza, pues es bien interesante porque muchas veces, o sea, nosotros nos ponemos a utilizar o estamos ahorita en nuestro aprendizaje de estadística y no tenemos, o sea, sí sabemos, por ejemplo, de que en este caso el nivel de confianza es la probabilidad bajo la curva y todo eso, pero, o sea, ya en sentido práctico, ¿qué es eso? Pues ya en palabras sencillas, ¿cómo se come esa cosa? Entonces, les comparto una definición que nos ayuda a entender de forma práctica cuál es la utilidad de este nivel de confianza o por qué es tan importante en la estadística. Entonces, en ese sentido, este nivel de confianza, como bien lo hemos visto en clase, es una probabilidad, pero una probabilidad que representa el porcentaje de intervalos que incluirán el parámetro de la población. Media vez, en el caso nosotros tomáramos muestras de la misma población una y otra vez. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? De que si, por ejemplo, yo tengo una muestra de 900 personas, una población, perdón, una población, N mayúscula. Si yo tengo una población de 900 personas y yo quiero calcular una muestra de 100. Tengo una población de 900 personas y yo quiero calcular una muestra de 100. ¿Cuántas veces vamos a hacer nosotros la elección de la muestra? Una vez. Exacto, no nos vamos a poner a sacar 100 veces 100 muestras, ¿verdad? No tendría sentido. Sin embargo, en esa lógica va encaminado esto del nivel de confianza. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo hiciera 100 veces, 100 veces n muestras, si yo hiciera 100 veces n muestras, bueno, ustedes saben, si yo hiciera 100 veces, si 100 veces yo sacara una muestra de 100, en el 95% de esas muestras estaría el valor del parámetro, si tenemos un nivel de confianza del 95%. Y en las otras 5 no incluirían el valor del parámetro. Por eso es bastante importante de que el valor del parámetro, que el valor del nivel de confianza sea bastante cercano a 100.
Por ejemplo, si en el caso fuera, yo me pusiera a hacer 50 veces, sacar 100 muestras de los 900 elementos de la población, en el 95% de estas 50 veces, estaría seguro de que encontraré el valor de mi parámetro. Entonces, el nivel de confianza nos da la certeza de que haya una mayor probabilidad de encontrar el parámetro en nuestra muestra. ¿Hay alguna duda respecto a estos conceptos? ¿O todo claro? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Si no, vamos a pasar a lo otro que nos falta. Bueno, entonces continuemos. Gracias. En ese sentido, pues nos falta ver también otro dato que nos interesa estudiar, que es el intervalo de confianza, que ese intervalo de confianza es cabal, ¿verdad? Lo que ya hemos visto. El límite inferior va a ser, digamos, en el caso que fuera nuestro estimador, la media muestral, el error, el estimador menos el error, ese sería nuestro límite inferior, y nuestro límite superior sería el mismo estimador, pero sumándole el error. Entonces, en este caso, nos va a mostrar este intervalo un rango de valores en los cuales es muy probable que se encuentre el parámetro poblacional. Por tanto, es más seguro de que nosotros encontremos o que dentro de nuestra muestra esté presente el parámetro. Con respecto al error máximo de estimación, es el que no es solamente una diferencia, una resta, pero en valor absoluto. Una resta en valor absoluto entre el estimador que encontré con mi muestra y el parámetro de la población. Entonces el error máximo, claro, será la diferencia máxima que hayan entre estos dos. Y en caso el error fuera 0, significa que pues milagrosamente ahí pude hacer una estimación perfecta y le di al clavo completamente al parámetro. Pero pues sabemos que en la realidad difícilmente va a poder darse ese escenario. Y con respecto ya a lo último que nos quedamos de ver con respecto a los conceptos son los famosos grados de libertad que hemos comenzado a considerar, por ejemplo, al uso de la tabla T de Student. Entonces, con respecto a los grados de libertad, en este sentido, pues tiene un uso bastante importante para algunas distribuciones de probabilidad, como es el caso de la prueba T o de la tabla T, porque en estas es como un combinatorio. Esto pues no es tan indispensable pues de que lo podamos conocer a profundidad, porque ya sale de los objetivos de la materia. Sin embargo, pues es necesario de que tengamos una idea o más o menos de qué significan las variables o los datos que yo estoy utilizando. Entonces, con los grados de libertad, son la combinación del número de observaciones, o sea, la cantidad de elementos de un conjunto de datos que varían de manera aleatoria e independiente, menos las observaciones que están condicionadas a estos valores arbitrarios. Es decir, por ejemplo, si estamos utilizando la prueba T, digamos, si nuestra muestra es de 100, de estos 100, solamente un parámetro o un elemento sería independiente. No tuvieran que intervenir nadie sobre él. En cambio, en los otros 99 restantes, estarían sujetos a ese único elemento. Esos serían los dependientes. Que este caso de los grados de libertad ya son más interesantes o más importantes su estudio cuando ya estamos entrando en materia o en estadística avanzada, por decirlo así. Sin embargo, es importante que nos quede claro eso, pues que es la resta entre los
términos o los valores, elementos que son independientes menos los dependientes. Eso está detrás de la poderosa n-1 que nosotros hacemos para los grados de libertad en caso de la prueba T. ¿Queda alguna duda? ¿Algún comentario? No, si no, vamos a pasar ya de lleno al desarrollo de algunos ejercicios. ¿Todo claro? Gracias Kimberly, gracias Jessica. Ahora bien, pues solamente recordar las fórmulas que nosotros vamos a utilizar en esta unidad. Y si nos damos cuenta, como lo veíamos en clase, al final todas las fórmulas están relacionadas entre sí. Solamente el detalle está de que son despejes los que se van desarrollando. Por ejemplo, para encontrar el tamaño de muestra se ha despejado la fórmula de la estimación. Para encontrar el tamaño del error o el valor del error, se puede despejar el tamaño de la muestra y así sucesivamente. Y para ambos casos, pues tanto para medias como para proporciones, sigue la misma lógica, ir despejando, pues, pero pues gracias a Dios el LIC pues nos facilita eso, o ya la cátedra nos facilita eso, y solamente pues necesitamos aplicar la fórmula. Por tanto, nuestra tarea más importante es saber determinar los datos, que tanto el licenciado como nosotros en asesorías les recomendamos pues de hacer una buena lectura de los ejercicios para que al momento pues hayan aplicado bien la fórmula, pero por un dato que no se leyó bien, vayan a tener el ejercicio mal. Y si es un ejercicio que vale 2 puntos, por ejemplo, pues ya nos va metiendo en problemas. Entonces vamos a desarrollar ahora solo unos cuantos ejercicios y pues el día viernes en hora clase, en la segunda parte de la asesoría, vamos a terminar el desarrollo de otros de aplicación. Entonces ahorita más que todo he retomado ejercicios de la guía que les han compartido de la unidad 2. En el caso tenemos este ejercicio 5. Obtenga la cota para el error de estimar una media poblacional mu con 95% de confianza para los siguientes casos. Yo he considerado ahorita el literal C y el literal F. ¿A qué se referirá cuando dice cota? ¿Qué es cota? ¿Alguien sabe? Que nos ilumine, alguien ilustrado, que podría decirnos o qué opina que es una cota, una medida. ¿Alguien más? Va más o menos por ese sentido, una medida. En este caso, más que una medida, si solamente es una cota como tal, es solamente encontrar el valor, en otras palabras. Cuando es cota inferior o cota superior, ahí sí nos estamos determinando el elemento que es inferior a todo el resto de un conjunto, de una sucesión. Pero en este caso, pues es sencillo, solamente, en otras palabras, nos pide que encontremos cuánto es el error. Con este dato, que este 95%, ¿qué es? ¿Alguien que me diga? Por favor. ¿Qué es este 95%? Aquí no lo dice, ¿verdad? ¿Qué es la confianza? Es decir, el nivel de confianza. Muchas gracias, Nicole y Emerson. Exactamente. Y posteriormente, pues para cada literal, un tan en específico, el tamaño de muestra, y en este caso, ¿esto es desviación estándar o qué es este dato? Sí, Camilo, era el nivel de confianza. Pero en este caso, en el literal C, este sigma al cuadrado, ¿qué es? ¿Es nuestra desviación estándar? ¿O qué es ese dato? Sí, dice Juan Carlos. ¿Quién más?
Ese dato es el que vamos a utilizar en la fórmula o tenemos que hacer algún ajuste, algún cambio. Se le saca la raíz, exacto. ¿Por qué? Porque este dato que tenemos aquí, un sigma al cuadrado es la varianza. Ay, ya voy a hacer planas para poder escribir. La varianza. Exacto. Entonces la varianza es la raíz, para sacar la desviación estándar tenemos que sacar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces sacando la raíz cuadrada, alguien que me confirme, a mí me da 3.46 el valor de la desviación estándar. En este caso asumimos que es poblacional porque no nos da mayor detalle. Ahora bien, vamos a calcular entonces cuál es nuestra incógnita. El error, ¿sí? El error es lo que nos pide calcular en este ejercicio. Estos detallitos como que era una varianza, les recomiendo que tengan mucho cuidado y un poquito de tranquilidad al momento de desarrollar ejercicios, porque si esta opción múltiple, perdón, les puede dar una respuesta posible en el caso pues que hayan aplicado la varianza de un solo y van a tener un ejercicio malo, una respuesta mala. Entonces vamos a calcular el error. ¿Nos puedes ayudar, Jessica Lisbeth, con el cálculo de error sustituyendo los datos, por favor? Y Nicole Saraí, si puedes, nos ayudas con el caso del F. Aquí ya de un solo nos da la desviación. Si nos pudieras ayudar con la misma fórmula, calculando el error, por favor. Vamos a ver. Vamos a dar un par de segundos para que o alguien que ya haya hecho el cálculo que nos dé la respuesta, por favor. ¿Alguien ya lo calculó? ¿Siguen ahí? Nos dice Ernesto que es 0.48. Vamos a ver, ¿alguien más? $0.48. Me habré equivocado yo, vamos a ver. Porque a mí me da 0.96. Me habré equivocado yo. ¿O cómo han hecho ustedes el cálculo? Vamos a ver qué me dicen. Eso te da a ti, Mayra. Uf. Y estoy preocupada, Mayra, de que en qué te habías equivocado, hombre. Vamos a ver, quiero ver algo. No vaya a ser que yo me haya equivocado y les esté dando una respuesta errónea. No, está bien. Es de tener cuidado, gracias Nicole por la aclaración, exacto, se aproxima. Y con respecto a ti, Ernesto, es de tener muchísimo cuidado porque en este caso nosotros no estamos utilizando área. Cuando tú decías dividir en dos, ahorita, ¿cómo demostrarlo? Bueno, podemos ir haciéndolo por paso. Vamos a ver. Si no se me ocurre otra manera que irle dando el detalle de que sustituir los valores, ¿verdad? Esto que nosotros creo que si me ayudan a aclarar de que a todos nos haya dado la raíz de 12, 3.46 aproximado,
Y claro, la muestra en este caso es de 50. Este cociente, al menos a mí me da, vamos a ver, 0.49. Uy, ¿qué es eso? 0.49 me da a mí. Y ese 0.49 por 1.96 me da 0.96. Esto por 1.96 me da esta respuesta. Yo creo que la duda que surgió en este caso es que dividimos o utilizamos el valor del área. El valor del área. Cuando en este caso que estamos aplicando lo del error, vámonos acá. Cuando estamos utilizando el cálculo del error, este alfa medios, lo único que nos representa es el valor de z. El valor de z. No nos representa la probabilidad, no nos representa el nivel de confianza, nada de eso. Lo que nos representa es el valor de z. Y el valor de z, pues le ponen esta solo es nomenclatura, solo es simbología, el alfa medios. El alfa medios, si bien recordamos, lo presentan porque cuando nosotros estamos trabajando con el nivel de confianza, utilizamos área central. Y cuando es área central, lo veíamos en un ejercicio de la vez pasada, los límites son simétricos. Los límites son simétricos, entonces las colas inferiores de cada una de los lados va a ser lo mismo. Entonces el nivel de significancia se parte a la mitad en cada una de ellas. Pero eso solo es nomenclatura. Aquí solamente utilizamos el valor de z. Buscamos en tablas cuál es el valor en área central de 0.95 y el aproximado, ojo con eso, el aproximado es 1.96. Les digo el aproximado porque solamente con la fórmula de densidad si se llega al valor exacto, pero nosotros que utilizamos las tablas, con 1.96 ya nos queda claro o uso general para todos de que es el valor para un nivel de confianza del 95%. Luego de eso, entonces, no sé si alguien ya calculó el ejercicio F. El ejercicio F, que en este caso nuestros datos, el que nos varía va a ser el tamaño de la muestra y el tamaño y el valor de la desviación estándar. Y antes que nada, quedó claro el detalle del ejercicio C. Quedó claro el ejercicio C. Ahorita veamos, Nicole, si nos da ese valor. 0.96. ¿En qué nos habremos equivocado otra vez? Vamos a ver. Quiero corroborar, no vaya a ser que yo me haya equivocado. 0.01, que es la desviación estándar entre raíz de 100, nos va a dar 1 entre 1000. Esto nos da 1 entre 1000. Y ese 1 entre 1000 por 1.96, porque se mantiene el nivel de confianza, nos da 0.96. Vamos a ver. Lo hemos hecho bien, vamos a ver. Bueno, 0.0196 creo que es. Quiero ver 0.0196. Ahí me comí. Esta sería la respuesta y sí, a mí se me fue. O sea, lo dan en notación científica. Entonces sí, tienes razón, tienes razón,
Nicole, eso daba aproximadamente, si da el 0.00196. Esa sería la respuesta. Yo creo que me comí un 0 en el tamaño de la muestra, por eso me había dado otro valor. Entonces, en este caso, para un tamaño de muestra 100 y una desviación estándar de 0.01, el error es de 0.00196. Aproximado 0.002. Muchas gracias y van a disculpar el error de dedo. Vamos a ver ahora en el caso del ejercicio 6. Si se dan cuenta, estos ejercicios no requieren mayor dificultad y solamente hay que tener cuidado que no les pase lo que a mí me acaba de suceder, de equivocarme. En este caso, vamos a determinar, o nos pide que calculemos el intervalo de confianza. Hoy nuestra duda o nuestra incógnita ya no es el error, sino que nuestra incógnita va a ser calcular el intervalo de confianza, que nosotros lo conocemos como una I mayúscula, y nos dice que va a ser para una media poblacional. Ya queda soldada la duda si es media, proporción, y nos pide que lo hagamos para todos estos casos, 94, 96, 98% del nivel de confianza, que es otro detalle que no deben confundir. El nivel de confianza nos sirve para encontrar el intervalo de confianza, pero no son la misma cosa. Ahora bien, solo vamos a ver el ejercicio D por lo mismo, pues estos ejercicios llegan a ser hasta cierto punto mecánicos, pero es necesario que ustedes los puedan desarrollar para así pues estar bien seguros del proceso, incluso memorizarlos si fuera lo mejor. Entonces yo pues voluntariamente les puse acá el valor de Z para cada uno de los valores, para cada uno de los niveles de confianza. Esto sí, hasta lo comprobé como 5 veces de que no me hubiera equivocado. Y pues para un 94%, por ejemplo, me da 1.88, para un 98% me da un 2.33 y así sucesivamente. Entonces en este caso solamente lo voy a utilizar con un 94%. Creo que ese fue el que hice. Sí. Entonces voy a utilizar solamente una demostración para un nivel de confianza del 94%. Saco los datos, lo busco en tablas, me va a dar que es 1.88 en área central. Y este ejercicio en particular, este literal, lo tomé porque trae un detalle a considerar. Si se dan cuenta, aquí nos dan la varianza muestral. Nos dan la varianza muestral, por tanto, sigma es desconocido. Y por tanto, también no podemos aplicar la distribución normal. ¿Cuál es la alternativa? ¿Alguien que me diga? ¿Cuál es la alternativa si sigma es desconocido? ¿Qué tabla o qué prueba podemos utilizar? ¿Qué tabla? Mejor dicho, lo de la prueba ya viene para los siguientes temas que veremos. Si no, la distribución T, exacto, Nicole. Muchas gracias. Entonces utilizaríamos la distribución T. Claro, tengan cuidado acá que siempre era necesario sacarle la raíz cuadrada. Tenemos el valor de la media muestral, del tamaño de muestra. Para la prueba T no utilizamos el nivel de confianza, sino lo que utilizamos es el nivel de significancia, que es alfa simplemente, y alfa medios. Entonces, y ahora ya tenemos la desviación muestral, los grados de libertad que hablábamos anteriormente, que en este caso serían 124, y pues como lo comentaba, nuestra gran incógnita es I. Es I, y pues surge un problema. Si tienen a la mano su tabla de la distribución T, ¿cómo conocemos alfa? Es por complemento. Si 1 menos alfa es 0.90, 0.94 en este ejercicio, lo hacemos por despeje, por si quisiera verlo así.
Pasamos este a restar y este a sumar, entonces me queda 1 menos 0.94 igual a alfa. Y en ese caso, alfa nos va a dar 0.06. Pero, como lo hemos visto en clase, no nos sirve este valor, sino que el que nos sirve es alfa medios. Y alfa medios es 0.03. ¿Por qué alfa medios? Porque si se dan cuenta en la imagen que sale en la tabla de la distribución T, solo nos sale como una especie de distribución normal, una campana, solo con una área, una cola inferior o una área chica. Entonces, por eso es que lo dividimos entre dos. Pero bueno, espero haya solventado tu duda, Cristalín. Si no, me avisas. Ok. Entonces, ¿pero qué sucede? Solamente ya cuando hemos encontrado nuestro alfa medios, vemos que no está. Aquí debería ir, por ejemplo, pero solo está el 0.05 y el 0.025. Y aún incluso en este con el 0.03 hay una enorme diferencia. Entonces, tristemente, volvemos a recurrir a lo anterior, que si no podemos utilizar, como lo veíamos en un ejercicio de ayer o de antier, no recuerdo, que si no podemos utilizar porque no está el valor en tablas, regresamos a la vieja confiable que sería la distribución normal. Vamos a regresar a nuestra vieja confiable que es la distribución normal, pero se nota un problema de que no conocemos el valor de la desviación poblacional, entonces tenemos que hacer una estimación puntual. La sigma, la poblacional, va a ser igual a la muestral, que es 0.29. Y pues vamos a calcular el intervalo. Sabemos que el intervalo es, como lo comentaba, el estadístico o el estimador menos el error, el inferior, y el superior es el estadístico más el error. Tener cuidado para poder escribir bien la nomenclatura y calculamos esto. ¿Me ayudan por favor con ambos límites para ver cuánto da esta respuesta? Lo pueden poner en los mensajes, en el chat, para que comparemos. Ojalá hoy no me haya equivocado otra vez. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Alguien que me diga cuánto le dio? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver a alguien. Vamos a ver exactamente. Marle y Ernesto, justamente esos son. Uy, creo que se cortó, pero voy a volver a presentar porque se me fue ya lo último. Vamos a ver dónde estaba. ¿Dónde estaba esto? En este caso,
En este caso, pues dado de que no nos dice si son dólares, o sea, no nos da como valor exacto lo de el valor o la unidad de medida de la variable, nosotros pues simplemente consideramos podrían dejarlo a 2 decimales, a 4 decimales, eso dependerá de la indicación del ejercicio. Y hablando de decimales, pues recuerden que la plataforma admite solamente comas para separador decimal. Entonces no se vayan a equivocar y pues vayan a tener problemas con ello. Entonces, si no queda ninguna duda, pasaríamos ya para finalizar con un último ejercicio. ¿Queda todo claro? Vamos a pasar entonces al último ejercicio. Vamos a ver. ¿Qué sería el ejercicio 21? Que ya nos vamos a ir dando un pequeño salto a la determinación del tamaño de muestra. En este caso nos dice de que hay un procesador, una máquina que procesa zanahorias, cortando la parte superior verde de cada una, las lava y coloca 6 por paquete. Se colocan 20 paquetes en una caja para su envío. Se revisan algunas cajas para determinar su peso. El peso promedio fue de 20.4 libras y desviación estándar de 0.5 libras. ¿Cuántas cajas debe muestrear el procesador para tener 95% de seguridad, que ese es el nivel de confianza, de que la media muestral no difiera de la media poblacional en más de 0.2 libras? Que este es nuestro error. Ahora bien, ¿cuál es el detalle de este ejercicio? Nos pide que encontremos el número de cajas. Antes nos habla de que se hacen paquetes de 6, que van 20 paquetes por caja, pero como lo que nos está pidiendo el número de cajas, en cierta medida no vamos a necesitar nada de estos datos. Esto es información adicional que para la incógnita que es n minúscula no nos sirve de nada. ¿Y por qué no nos sirve de nada? Porque al final la fórmula no nos dice cuántas cajas son, por ejemplo. Entonces es una población infinita. Entonces lo único que nos interesa son el valor de Z, que lo obtenemos con el nivel de confianza, la desviación estándar, que es 0.5, y el error. Entonces, primera trampa del ejercicio nos da información adicional. Segunda trampa del ejercicio, podríamos considerar que estos datos fueran muestrales, porque nos dice que se sacaron algunas cajas para determinar el peso de ellas. Sin embargo, no es una muestra, sino que si se dan cuenta del sentido que lleva la redacción del ejercicio, es que estamos hablando de una prueba piloto, como la que ustedes van a desarrollar al momento de su investigación. Entonces, con una prueba piloto, se infieren que los datos que se obtienen se utilizan como poblacionales. Entonces, solamente nosotros vamos a sustituir los datos. Sabemos que con un 95% de probabilidad en el nivel de confianza, tenemos un Z 1.96 y esto pues se traduce en 24 cajas. Pero como es un ejercicio de aplicación, necesitamos pues probablemente dar una respuesta a modo de proposición. Y pues este procesador debe muestrar 24 cajas para tener el 95% de seguridad de que la media muestral no difiera de la media poblacional en más de 0.2 libras. Antes que se me olvide este caso, en más de 0.2 libras, con ese dato yo pude deducir que es el error, porque el error, recordemos que también se llama el error máximo permisible, que es la máxima diferencia entre el estimador menos el parámetro. Entonces, como es la máxima diferencia, a eso se refiere, no difiera en más. O sea que lo máximo del error va a ser 0.2.
Entonces, con esto iríamos finalizando, a menos que haya quedado alguna duda de algún ejercicio o de algo de la asesoría.